Hola, buenos días, muchachos de grado quinto. Mi nombre es Oliver Giraldo, profesor de ética y religión. Y en este momento y en este video vamos a ver cómo solucionar la guía número 4. ¿Listo? De grado quinto. Bueno, entonces, esta guía tiene un enfoque teológico, centrado en los textos sagrados y su valor testimonial. Es decir, cómo los textos sagrados son un ejemplo de testimonio. Testimonio, lo vimos unas guías antes, testimonio como un relato con valor, un relato vital de una persona que tiene un gran valor. Entonces, en esta guía se busca que ustedes desarrollen comprensión acerca del sentido religioso del testimonio. ¿Listo? Entonces, en exploración arrancamos con 3 preguntas muy sencillas. Primero, ¿qué religiones conoces? Hay muchas religiones, ¿sí? Segundo, ¿a qué religión perteneces? Puede ser cristianismo, judaísmo, hinduismo o ninguna. Recuerden que estas guías no tienen la intención de volverlos a ustedes de una religión, sino mostrarles algunos aspectos que le dan sentido al plano o al enfoque o a la dimensión religiosa, que es una dimensión del ser humano. No buscamos que pertenezcan a una religión en concreto, simplemente que conozcan el valor y el sentido que tiene lo religioso en el ser humano, sea la religión que sea. ¿Listo? Entonces, la aclaración es el testimonio en los libros sagrados. Entonces, en aclaración, en aplicación, ojo con esto, muchachos, vamos a acercarnos a los problemas desde el espíritu investigativo. Recuerden, me acerco al problema, planteo una pregunta, planteo una hipótesis, busco información y concluyo. Esos son los 5 pasos del espíritu investigativo que vimos en la guía 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acercarnos al problema, es decir, buscar un problema, algo que me invite a investigar. ¿En qué vamos a buscar el problema? En esta caricatura que está acá. Jesús sana a un muchacho endemoniado, ¿sí? Jesús no soporta a los demonios. Entonces Jesús salva a un muchacho que tiene un demonio adentro o tiene varios demonios, ¿sí? Entonces tienen que ver esto, tienen que leer esta historieta, primero leen esta parte, luego leen esta parte, ¿sí? Luego responden estas preguntas. Recuerden que queremos acercarnos a un problema. ¿Por qué Jesús fue testimonio de este relato bíblico? Es decir, testimonio entendido como que fue testigo y dio sentido a esta cuestión, a esto que pasó allí. ¿Qué otros textos bíblicos recuerdas donde Jesús sea ejemplo de vida? Mencionamos la Biblia porque es el texto más cercano a nosotros, indudablemente. Casi que cualquier persona tiene una Biblia en la casa, ¿sí? Es más difícil conseguir un Corán, por ejemplo. Es muy difícil, porque los musulmanes son muy celosos con su texto, ¿sí? Pero allí también hay testimonios, ¿no? Bueno, lo primero era buscar un problema en esto. Ahora, en el paso 2, tienen que plantear el problema en forma de pregunta, ¿sí? Paso 2, planteo el problema en forma de pregunta y lo ponen aquí. Acá nos dan unos ejemplos, ¿sí? ¿Qué características tiene una persona que da buen testimonio? O cómo los cristianos dan testimonio de su creencia, o si los testimonios son diferentes en cada religión, si los testimonios tienen un valor religioso, etcétera. Ustedes pueden poner aquí todas las preguntas que puedan. O, bueno, lo importante es que planteen una sola pregunta, pero pueden plantear la pregunta que quieran teniendo en cuenta este texto que está acá. ¿Listo? Entonces, acá buscan un problema, algo que les inquiete, y acá lo plantean como pregunta. ¿Listo? Lo plantean como pregunta en esta línea que está acá. ¿Listo? Bueno, luego viene la aplicación. La aplicación ya es más exigente. En la aplicación tienen que plantear primero una hipótesis como paso 3 de la investigación. Es decir, tienen que poner una posible respuesta a esa pregunta que pusieron en esta línea. ¿Sí? Acá pusieron una pregunta, en la hipótesis es una posible respuesta.
Por ejemplo, alguien dice, los cristianos dan testimonios de su creencia cuando se portan bien y no le hacen a los demás lo que no les gustaría que les hicieran, cuando aman al prójimo, cuando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos son hipótesis. Hipótesis es una posible respuesta antes de haber investigado. ¿Listo? Ahora, el paso 4 ya es buscar información para saber si la respuesta que yo di es acertada o no. Pueden buscar en diversas fuentes. Puede ser la Biblia, pero también puede ser en internet. También pueden preguntarle a sus papás, pueden preguntarle a un pastor, a un sacerdote, a un monaguillo, lo que ustedes quieran, de acuerdo a la pregunta, a la hipótesis que hayan formulado, que hayan puesto. ¿Sí? Tienen que buscar información. Esa información tiene que ser, tiene que o rechazar o fortalecer la hipótesis. ¿Sí? Es decir, la hipótesis es una posible respuesta. No es que ya sea la respuesta. En la información yo compruebo, corroboro si esa respuesta era efectivamente la respuesta correcta o si más bien no era. ¿Sí? Bueno, luego sigue el paso 5, que es presentar las conclusiones. Entonces, se presentan las conclusiones en un párrafo claro. Es decir, tienen que poner ustedes qué piensan de todo lo que investigaron. Eso es una conclusión, decir, bueno, yo encontré que un buen cristiano es esto, pero yo me doy cuenta que hay gente que se dice que es cristiana y actúa muy mal. Entonces yo pienso que tal y tal cosa, yo pienso que debería pasar esto, yo pienso que esto y esto y esto. ¿Listo? Eso es la conclusión, la tienen que poner en un párrafo bien bonita, ¿sí? Tienen que, digamos que si en el paso 4, por ejemplo, ustedes querían fortalecer la hipótesis apelando a citas bíblicas, digamos que usted dice, no, yo voy a apelar a la carta a Corintios, yo voy a apelar a la carta a los Efesios, yo voy a apelar a San Mateo, a San Lucas, a San Juan, ¿sí? Ustedes acá dicen qué piensan. Ustedes dicen, de pronto esta frase de San Pablo me sirve, pero esta otra no, ¿sí? Etcétera, etcétera. Mejor dicho, en la conclusión usted da su punto de vista. Esa es la conclusión. Usted da su punto de vista, usted dice qué piensa y listo. Eso es una conclusión. Entonces vamos a tener en cuenta para evaluar que ustedes lean y de acuerdo a la lectura planteen su pregunta, investigan para ampliar su comprensión, es decir, buscan lo que es el paso 4, responde la pregunta del texto propuesto, es decir, estas preguntas, las que estaban acá abajo, estas dos, ¿sí? Eso lo vamos a evaluar. Presenta la solución de cada uno de los desempeños, exploración, aclaración y aplicación, es decir, que hace las tres cosas. Y último, que entrega dentro de la fecha establecida y espacio asignado en la guía número 4 en Classroom. Aquí en Classroom dejan la guía. ¿Listo? Igual, muchachos, cualquier duda e inquietud que tengan, ya saben, lo pueden escribir al 305-719-2108 y yo con gusto los atiendo. Voy a tratar de que nos veamos y podamos tener una sesión, pero pues ha sido muy difícil, pero lo voy a tratar. Bueno, muchachos, que estén muy bien y se cuidan mucho.